Saludos a todos. Yo personalmente no confío mucho en las propuestas de los amigos de Zelensky, ni en la reunión de Ramstein, ni recientemente en la conferencia de seguridad en Múnich, puesto que todo parece indicar en Ucrania que estamos llegando a un callejón sin salida. Y cuando hay un callejón sin salida, pues las propuestas que uno ve a diario y que lee a diario son siempre las mismas. Propuestas como la de Chartrand, que dice que ocupar territorio ajeno de otro país pues, es algo intolerable, que se sale de todos los esquemas del tema del orden mundial, de las reglas, de la soberanía. Sí, pero uno se va cansando realmente de leer columnas y columnas en los diarios más afamados del planeta Tierra, con los mejores escritores, columnistas, editorialistas, que ellos tratan de ingresar al cerebro, a los cerebros de estas personas que están en la toma de decisiones, que están en estos think tanks, pensando qué van a hacer mañana, qué nuevo equipo van a enviar a Ucrania, qué container lleno de municiones. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque como está planteada la guerra, llamémosla así, guerra en Ucrania, hay solamente una propuesta por parte de Occidente y es la de que con el envío de armas y de munición a Ucrania se va a ganar la guerra. Muestran a Zelensky con un hombre que estrecha las manos, que habla eh, en los diferentes parlamentos del mundo, a veces presencial, como lo hizo en Estados Unidos y el Reino Unido, otras de una manera virtual, pero lo hacen ver como no solamente como el héroe por haberse quedado en Ucrania, sino que en la mayor parte de las ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, a él lo hacen ver como este hombre inocente que permite que Occidente le envíe armas y munición a su país para que su pueblo ponga las personas que mueren, para que su pueblo sea el que termine destruido, como lo vemos a diario. No solamente nos muestran los tanques destruidos de los rusos, también vemos imágenes de Mariupol, imágenes de Gerson, de Kharkiv, de muchos territorios, aún Lviv, la parte occidental de Ucrania. Miren, Ucrania ha puesto miles de civiles que han muerto, decenas de miles de soldados que han muerto, millones de ucranianos que han sido desplazados y la única propuesta de Occidente a un año de la guerra es que se continúe enviando munición y armas y como dice Borrell, que se continúe sancionando, porque dice Borrell que las sanciones son como un veneno con arsénico que mata lentamente, pero que es algo muy seguro, puesto que ahora los rusos en enero vendieron 46% menos hidrocarburos que en enero del año pasado por el tema del tope, porque ya Europa no les va a comprar, porque la China y la India están muy lejos, porque les compran sus hidrocarburos a precios descontados por el mismo problema del tope y ya Borrell tiene solucionado el problema que con este arsénico tarde que temprano Rusia va a caer. Sin embargo, aquí parece que hay gato enmochilado, como se dice en mi tierra, no sé si ustedes entiendan el término. Hay algo que no encaja. Como mi nieto que me preguntaba cuando inicié el video, viendo la miniatura del video, me decía, Tito, abuelito, ¿qué significa onda? La onda, esa onda que usó David contra el gigante Goliat. Me tocó mostrarle la imagen para que él entendiera. Miren, Zelensky, a pesar de que creen que es un títere, un hombre débil, un dramaturgo que sabe poco de la guerra, Zelensky va por un camino diferente al que piensa Occidente que él está tratando de seguir. Zelensky es un hombre que se está saliendo de esa zona de confort, llamémoslo así, que está saliéndose de la caja buscando buscar una manera para salvar a su país. Porque si lo consideran a él tan héroe,
que está dando su vida, quedándose en Ucrania por salvar a su país. Él tiene que generar un mecanismo que de una manera inmediata, rápida, la solución al problema, como si fuese un banco que está secuestrado y hay unos negociadores por fuera y hay francotiradores y hay opciones y la entrada por las zonas de ventilación, hasta otros más guerreristas que piensan que la opción es entrar y acabando hasta con el nido de la perra, como se dice. Pero ahora Zelensky está no siendo utilizado como lo piensan los altos mandos militares en el Pentágono y en la OTAN, que dicen, este pobre hombre permite que se le envíe armas y munición y no evita que su pueblo muera y que su país se acabe. No, Zelensky tiene una manera diferente. Ahora me acuerdo de esas películas que yo veía de la guerra del Vietnam, cómo se hablaba de la famosa ruleta rusa. Cada esos revólveres le sacaban las balas, dejaban una, el cilindro lo encajaban, lo cerraban y luego se disparaban en la 100 a ver quién finalmente moría. En esta situación, quienes están realmente jugando la ruleta rusa son estos funcionarios de Occidente, de la OTAN, y sus pueblos ni siquiera saben el significado de lo que ellos están haciendo en el momento, porque definitivamente, y por el tema de las economías de los países de Occidente, que no van a aguantar, los pobladores de estos países, créanme, sin ser yo un habitante de Europa, los habitantes de los países europeos no van a aguantar la inflación, la zozobra, la incertidumbre, no van a aguantar en sus economías tantos refugiados de Ucrania. Eso le vale mucho a los presupuestos de los países. Esto no crean que lo van a poder prolongar hasta lo infinito. Zelensky pretende, con su astucia, que no han pensado que el hombre sea no solamente astuto, sino asesorado día y noche por hombres y mujeres que allá en el búnker le plantean este juego de ajedrez, esta ruleta rusa, porque si seguimos como van, como están aconsejando este esquema de más armas, más munición, tomemos a Crimea. Miren, es que ya Zelensky sabe de memoria qué va a pasar si toman a Crimea. Eso va a ser el acabose. Van a acabar con el resto de Ucrania. Crimea es para Rusia ya territorio ruso. Eso lo tiene que entender Zelensky. Zelensky le toca jugarle sucio a sus amigos de Occidente, no dejando que a él lo utilicen para él solo pelear contra Rusia. Lo que Zelensky tiene que lograr es que todos los amigos de él, todos los países amigos de él, todos contra Rusia. ¿Y cómo lo puede lograr? Porque ahora Zelensky escasamente puede atacar a Rusia solamente en su territorio. Ustedes se acuerdan recientemente cuando atacaron con drones, por ejemplo, el aeródromo de Engels, ¿cuál fue la respuesta de parte de Rusia? Hay que buscar un esquema diferente. ¿Cómo lograr quitarse este sobernal que le han impuesto, que le han puesto sobre su nuca, Occidente, que le están diciendo, miren, y sin nuestra ayuda, señor Zelensky, usted ya hubiera desaparecido del mapa? Sí, él agacha la cabeza y da las gracias. Pero lo que pretende hacer Zelensky es utilizar a Occidente con estos tanques, con estas armas con capacidad de enviar misiles de largo alcance, los famosos F-16, los Typhoon, todos estos Challenger, todos estos aviones de combate. ¿Y saben cuál es la única jugada que podría lograr que Zelensky finalice a favor de su país esta contienda? Ustedes no me lo van a creer. La única salida que tiene Zelensky y que está en la mente de todos estos militares, los más radicales, los más maliciosos, los que intervinieron allá para para poner explosivos en el puente de Crimea, la única salida sería golpear la joya de la corona rusa,
y la joya de la corona rusa es Moscú. Zelensky utiliza todas estas armas que le están enviando con la promesa de que él no las va a usar contra Rusia para atacar Moscú. Y créanme, amigos del canal, que inmediatamente, sobre todo el ala más guerrerista, los halcones en Rusia, acosarían a Putin para que ataque uno de los países miembros de la OTAN. Artículo quinto, reunión inmediata, todos contra Rusia. Fin de la guerra, negociación inmediata, amigos del canal. Me despido, les agradezco, los espero mañana. Por favor, atiendan el llamado, que esta entrevista con esta mujer tan especial va a ser sensacional. Que la pasen todos muy bien. Feliz noche. Les deseo